Pues continuamos entonces con la reunión y ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios y un viernes más os animo a abrir vuestras Biblias en el libro de Ruth. Ruth capítulo 3, vamos a ver hoy de los versículos del 14 al 18. Y volvemos al libro de Ruth y nos seguimos concentrando en esta parte tan importante de la vida cristiana, que es cómo respondemos a la providencia y a la provisión de Dios. Durante estas semanas anteriores hemos estado viendo, ¿no?, cómo diferentes personas que aparecen en este libro responden a lo que Dios está haciendo, ¿no? Hemos visto muchas cosas que Dios ha actuado en sus vidas y lo que estamos viendo, pues hemos visto la generosidad y la bondad de Boaz, hemos visto la humildad, la obediencia de Ruth, también la alegría, el gozo de Noemí. Hemos visto varias cosas, casi que estamos haciendo un repaso de los frutos del Espíritu, pero aquí en Ruth. Y la semana pasada nos quedábamos en este encuentro, ¿no?, que tiene Ruth con Boaz de noche en la era donde básicamente Ruth le hace una propuesta de matrimonio, ¿no? Le dice, bueno, ¿te casas conmigo o qué? Y lo que vemos a partir del versículo 24, bueno, aparte la respuesta de Boaz, ¿no?, esa disposición, ¿no?, si el Señor lo permite, yo te ayudo. Pues a partir del versículo 14 vamos a ver más actitudes que, como dijo Rafi la pasada semana, me gustó mucho esa frase, son actitudes que contribuyen al cumplimiento de los propósitos de Dios. O sea, cómo actuaciones humanas contribuyen a este cumplimiento. Y leemos ahora del 14 al 15. Dice, y ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Dijo además, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Quiero ver 2 virtudes en esta noche. La primera virtud que me gustaría destacar de este texto es la prudencia. Prudencia. Cuando pensamos en la providencia de Dios y en su provisión, su soberanía, como Él controla todas las cosas, podemos caer en 2 extremos. Un extremo es caer en la inactividad o en la dejadez, ¿no?, en ese extremo, ¿no? Como el Señor es soberano, como el Señor lo controla todo, pues yo no controlo nada, yo no hago nada, me tumbo aquí y dejo que las cosas vayan pasando. A veces lo disfrazamos un poco espiritualmente y decimos, no, el Señor a su tiempo hace todas las cosas, el Señor a cada uno lo pone en su lugar y lo usamos de excusa para yo no hago nada, ¿no? Esto es un extremo. El otro extremo en el que podemos caer es la negligencia, es decir, como sabemos que Dios es soberano, que Dios lo controla todo, pues yo hago todo sin pensar en las consecuencias. Yo voy tirando pim pam, lo que a mí me parece, y el Señor, como es soberano y lo controla, pues si hago algo mal ya lo irá arreglando. Si me equivoco, pues es igual, el Señor ya se encargará de mis errores. Esto es otro extremo en el que podemos caer. El libro de Ruth y estos versículos nos ayudan a encontrar un equilibrio sano entre estos 2 extremos y nos muestran el valor de la prudencia. A pesar de que Dios está obrando claramente en esta historia, está proveyendo, está moviendo los hilos, lo que vemos es que su pueblo y sus hijos están llamados a actuar con prudencia. Fijaos en esta noche, ¿no?, tan sorprendente para Boaz. Yo creo que cuando Boaz se fue a dormir, si es que se acordaba, porque parece que iba un poco contento o algo así, pero cuando Boaz se fue a dormir no se esperaba para nada lo que iba a pasar esa noche. Y es que se le iba a presentar Ruth y le iba a hacer esta propuesta matrimonial o esta petición de redención familiar. Y ellos, tanto Boaz como Ruth, esa noche han podido experimentar de forma muy clara, de forma muy evidente y muy sorprendente la provisión de Dios. Ruth ha encontrado un redentor que la cuidará, que estará por ella.
Y Booz, en su vejez, pues se ha encontrado con una mujer que se quiere casar con él y ser su compañera. Así que, pues sería motivo para estar contentos, ¿no? Para vivir con euforia en esos momentos y así. Sin embargo, lejos de dejarse llevar, ¿no?, por esa euforia que quizá podían sentir al momento, lo que les vemos es actuar con prudencia. Deciden que es bueno que Ruth se marche antes de que, digamos, la gente le pueda ver. Ahora, aquí no he encontrado cómo lo hizo Ruth para despertarse antes que el resto, porque sabéis que no habían ahí despertadores, ¿verdad? No había forma. Tú te despertabas cuando te despertabas. ¿Cómo lo hizo Ruth? Pues la providencia de Dios seguramente, que le despertaría antes de tiempo. Pero vemos que por su parte, Ruth y Booz deciden, vamos a actuar con prudencia. Vamos a actuar de tal forma que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que esta provisión, esta providencia, no la estropeemos con un mal testimonio. ¿Qué estaban intentando proteger? Pues probablemente o la reputación de Booz o la de Ruth o las dos a la vez, pero querían evitar pues, que la gente empezara a murmurar y cuchichear y mira, he visto por ahí que Ruth ha salido a esta hora y de alguna manera iban a empañar lo que Dios había hecho y que era bueno. Estamos llamados, y el pueblo de Dios está llamado a actuar con prudencia, cuidando nuestro testimonio. El mismo principio, claro, esto es un versículo en Ruth, quizás estamos estirando mucho el chicle, ¿no? Pero el mismo principio lo encontramos en el Nuevo Testamento. Sabéis que hubo una época donde los cristianos de Jerusalén empezaron a sufrir mucho, sufrían escasez. Y Pablo, con las iglesias que había ido plantando y que había ido viendo por el resto del mundo, deciden levantar una ofrenda para ayudar a los santos de Jerusalén. Pero claro, el tema del dinero también siempre es cuestión, motivo de rifirrafes, de murmuración, ¿no? Entonces, ¿qué deciden hacer? Vale, Pablo va recogiendo la ofrenda, pero no va solo. En las iglesias van encargando gente en la que confiaban, que decían, pues tú irás y controlarás también esta ofrenda, ¿no? Y fijaos cómo lo explica en 2 Corintios 8. Primero explica eso, ¿no?, que han designado por las iglesias hermanos, compañeros de viaje. Y el versículo 20 dice, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Muy interesante esta última frase, ¿no? Porque Pablo sabía de su integridad, y él sabía, no, yo estoy recogiendo esta ofrenda y la va a llegar íntegra a los santos de Jerusalén. Era, a los ojos del Señor, era algo bueno, pero fijaos que también se preocupan de que a los ojos de los hombres también sea algo honrado. Que no sea solo en esta dirección que tenemos seguridad, o que tuvieran ellos seguridad, sino que también los testigos de esas buenas obras supieran que estaban siendo honradas. Y eso es lo que hace Pablo, ¿no? Recolectar esta ofrenda, que es muy bueno, pero a la vez asegurarse de que el testimonio no quedará empañado de ninguna manera. Ruth y Booz estaban guiados por Dios y estaban haciendo algo bueno, algo que entraba en sus planes, pero deciden actuar con prudencia para que eso bueno que está haciendo Dios no quede empañado de un mal testimonio desde fuera. De la misma manera, estamos llamados a actuar nosotros con prudencia. Podemos estar haciendo la voluntad de Dios, cada uno en nuestra vida. Podemos estar muy esforzados en hacer esa voluntad de Dios, pero si actuamos sin prudencia, podemos estropear el testimonio que estamos llamados a cuidar. Ahora, estos son cosas básicas, ¿no? Estos son cosas que sabemos de sobras, pero que muchas veces olvidamos o
a veces preferimos ignorarlas porque nos conviene ignorarlas un tiempo. A veces actuar con prudencia también nos cuesta un poco, ¿no? Porque requiere que renunciemos a lo que la carne me pide. Me han hablado así, pues yo le voy a responder así. Y el Señor dice, no, tranquilo, responde con prudencia. Aquí en la iglesia nos puede pasar, ¿no? Que hagamos cosas buenas para Dios, pero que al no actuar con prudencia acabemos arruinando nuestro testimonio. Por ejemplo, imaginaos, 2 personas de diferente sexo están sirviendo al Señor en un ministerio en la iglesia, pero por lo que sea, pues se encuentran sirviendo solos en la iglesia. Claro, ¿qué puede pasar? ¿Que ellos están haciendo algo bueno para el Señor? Por supuesto, están sirviendo con sus dones muy bien, pero alguien de fuera ve, interpreta mal un movimiento o algo, ¿y qué tenemos ahí? Empiezan los cotilleos, las murmuraciones. Son falsos, pero ¿qué hacen? Estropean el testimonio, a veces por no actuar con prudencia. Igualmente, estamos llamados a ser prudentes también en nuestra forma de comunicarnos, ¿verdad? En la Iglesia tenemos libertad total para estar en desacuerdo. Aquí, cuando uno se hace miembro, no está obligado, bueno, sí que hay una confesión de fe, eso sí, pero luego tenemos libertad para estar de acuerdo o desacuerdo en ciertas cosas. Pero lo que no tenemos es libertad para faltar el respeto a los hermanos, para hacer daño a otros, porque no coinciden con lo que yo pienso. Estamos llamados a usar la prudencia en cómo nos expresamos, cómo nos dirigimos los unos con los otros, cómo hablamos incluso de nuestros desacuerdos. También prudencia cuando nos enteramos de un pecado ajeno, ¿verdad? Mira, tal persona ha hecho esto. Y ya automáticamente nuestro corazón pecaminosa, nuestra vieja naturaleza, quiere juzgar. Esto lo ha hecho por esto, empieza a hacerse una película en la cabeza, cuando quizá la explicación es mucho más sencilla. Tenemos que ir con prudencia también a la hora de juzgar estas cosas. Podríamos seguir, obviamente, en el trabajo, en nuestro instituto, ahí donde estemos. El Señor nos llama a actuar con prudencia y a cuidar nuestro testimonio. La forma en la que hablamos de nuestro jefe con los compañeros importa. Si somos los que más leña están echando al fuego, pues quizá eso no es la actitud más prudente que podamos tener. Igualmente, cuando respondemos a gente que nos ha hablado mal, o no están de acuerdo con nuestro punto de vista, no respondemos en caliente. El Señor nos llama a tener prudencia. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Actuemos con prudencia, comuniquémonos con prudencia y cuidemos sobre todo nuestro testimonio. Boz y Ruth respondieron con prudencia a la provisión de Dios, contribuyendo al cumplimiento de sus propósitos. Seguimos avanzando en este texto y ahora observamos la esperanza confiada de Noemí. Versículo 16 dice, cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta dijo, ¿cómo te fue, hija mía? Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Y dijo, me dio estas 6 medidas de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Al principio no sabemos si es que Noemí no las tiene todas consigo o qué, pero enseguida que ve a Ruth le pregunta, ¿cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado, no, hija mía? Y vemos, ¿no?, este cariño sincero de Noemí, que le llama hija mía. No es por el interés, te quiero, Andrés, ¿no? De, bueno, ¿qué? ¿Me has conseguido una pensión o no? Es, ¿cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado, no? Pero lo interesante es leer la respuesta de Noemí en el versículo 18. Dice, entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. ¿Cómo está Noemí ahora en este punto de la historia?
bastante confiada, ¿no? Bueno, tú tranquila. ¿Qué le estás diciendo a Ruth? Tú tranquila, ¿no? Dice, espera, hija mía, a ver cómo se resuelve, pero está diciendo, este hombre lo va a arreglar, este hombre va a actuar. Vemos a Noemí, la que hace unos capítulos estaba pues devastada, estaba quejándose, no me llaméis ya más Noemí, llamadme amarga, y en cambio ahora está confiada, está diciendo, tranquila, que se va a arreglar todo. ¿Cómo esta transformación, cómo se produce? ¿Qué es lo que ha pasado para que Noemí pase de esta amargura que vimos hace poco a esta esperanza confiada? ¿De dónde sale esta respuesta que demuestra tanta fe y confianza? Bueno, la clave yo creo que está en el versículo 16, ¿no? Cuando llega Ruth, Noemí le pregunta, ¿qué ha pasado? Dice que Ruth le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. No sé si es que, como decía, en el 16, no sé si aún las tiene todas consigo, pero después de escuchar todo lo que Boaz había hecho por Ruth, la respuesta de Noemí es, tengo esperanza, tengo confianza, sé que va a ir bien. La esperanza de Noemí viene de ser conocedora de lo que Boaz había hecho por Ruth, de conocer sobre su disposición a ayudar a Ruth, a redimirla, sobre su generosidad que podía haber físicamente, no en este momento, ya en días anteriores, también sobre el cuidado que tenía no solo de Ruth, sino de la propia Noemí. Cuando le da eso le dice, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Eso es un buen consejo para cualquiera que se quiera casar, ¿vale? No vayas a tu suegra con las manos vacías. Bueno, aquí vemos que Boaz está preocupándose no solo de Ruth, sino también de Noemí. Y Noemí, al escuchar todas estas cosas, se da cuenta de que tiene motivos para la esperanza. La esperanza de Noemí se basa en hechos concretos y reales que le llevan a tener esta esperanza confiada. No es pura superstición, ¿no? Si tú piensas en positivo, entonces todo te irá bien, ¿verdad? Recuerdo un libro, El alquimista, no sé si alguien lo ha leído, pero tiene esa frase típica de el mundo entero conspira para conseguir tus sueños o algo así, ¿no? Bueno, y un poco es, piensa en positivo, muchas filosofías hoy, ¿no? Piensa en positivo y verás que todo te sale bien. ¿Es eso lo que estaba haciendo Noemí? Para nada. Noemí estaba viendo la provisión y la providencia de Dios. Estaba viendo cómo el Señor había actuando y cómo estaba usando en este caso a Boaz para cuidarlas. Entonces la esperanza de Noemí era una esperanza lógica, era una esperanza coherente al observar y conocer lo que Dios estaba obrando. Y la pregunta es, ¿podemos tener nosotros esa misma esperanza que Noemí? ¿Qué diríais? Espero que sí. Bueno, casi podríamos decir que esa esperanza de Noemí se nos queda corta a nosotros. Porque Noemí, ¿qué sabía? Noemí sabía pues de este hombre de Boaz que había hecho eso, que le había dado un poco de harina y tal. Pero cuando nosotros pensamos en lo que sabemos sobre lo que Dios ha hecho en la historia, nuestra esperanza es muchísimo más grande, o tendría que ser mucho más grande que la que tuvo Noemí en ese caso. Podemos tener más confianza, o podemos tener esa esperanza confiada porque sabemos todo lo que Dios ha hecho en la historia. Tenemos una imagen mucho más amplia de lo que Dios ha hecho especialmente en su Hijo Jesús. Tenemos una esperanza mucho más grande porque sabemos que Dios se hizo hombre en Jesús, que Él vino a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados. Que el problema más grande que teníamos, que no era pura hambruna o que nos faltara dinero o que nos faltara alguien, nuestro principal problema era que estábamos separados eternamente de Dios, pues ese gran problema Dios lo solucionó
en Jesús. Por tanto, podemos vivir con esa plena confianza y esperanza, porque no solo además Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, sino que resucitó de entre los muertos. Ahí está la base de nuestra esperanza. Resucitó de entre los muertos, demostró que nuestros pecados han sido perdonados y nos dio vida eterna en Él. Entonces, ¿podemos tener esta misma esperanza? Por supuesto, y más grande, más sólida, más fuerte. Ahora la pregunta es si queremos vivir con esa esperanza, porque podemos conocer todos estos hechos, pero si no nos los apropiamos, si no los hacemos nuestros, el conocer hechos como Jesús murió en la cruz, pues vale, ¿qué me importa a mí eso? Si no los hacemos nuestros, no viviremos con esta esperanza. ¿Qué tenemos que hacer si queremos vivir con esta esperanza? Pues recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La memoria y la esperanza del creyente van de la mano. Igual que cuando Noemí se puso a analizar todas las cosas, pensar en lo que Dios había hecho, acabó pues teniendo esperanza. De la misma manera, cuando nosotros miramos hacia atrás, miramos a lo que Cristo ha hecho, podemos tener esta esperanza sólida. La frase "en memoria de mí", ¿a qué nos recuerda? La Santa Cena, ¿verdad? Y cuando Jesús está instaurando esa ordenanza, bueno, podemos llamarlo como queramos, ¿no? Pero ese momento tan especial, tan íntimo con sus discípulos, les está diciendo, esto hacedlo recurrentemente en memoria de mí. ¿Recordando qué? Recordando con el pan, con el vino, ese cuerpo partido en la cruz, esa sangre derramada por nuestros pecados. O sea, está diciendo, tened memoria de lo que he hecho, pero a la vez lo conecta con la esperanza. En Mateo 26, 29, cuando está instaurando, dice, y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, está diciendo, tened memoria de mí, pero además llegará el día que yo venga y que beberéis este vino o este fruto de la vid conmigo en el reino de mi Padre. ¿Qué esperanza tenemos? Pues estar ya allí, o sea, estar con Jesús, disfrutar de Él eternamente. ¿Cómo podemos entonces vivir con esperanza? Recordando todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Acabamos también con la idea de compartamos esta esperanza. ¿Cómo podemos contagiar esta esperanza que vimos en Noemí, pero que también tenemos nosotros? Pues hagamos como Ruth. Ruth fue la que le explicó a Noemí todo lo que este hombre ha hecho conmigo, ¿verdad? Y luego Noemí responde con esperanza. De la misma manera, expliquemos nosotros a los demás todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Es maravilloso escuchar nuestras vidas, algo muy bonito en la iglesia. Habla con alguien y pregúntale cómo ha llegado al Señor. Es muy bonito ver cómo de situaciones tan distintas el Señor nos ha traído a todos hasta aquí. Pues explícale a otros lo que Dios ha hecho en tu vida y empieza también a contagiar esta esperanza. Estas dos virtudes quería que viéramos hoy. Prudencia y esperanza, dos actitudes que sin duda contribuyen al cumplimiento de los propósitos de Dios. Vamos a responder una vez más al Señor en oración. Ahora, en base a lo que hemos escuchado, vamos a orar libremente.